En 2004, Rockstar estaba en la cima del mundo. Lograron ser la compañía número 1 de la industria gracias a su último éxito, GTA San Andreas, que estaba vendiendo millones de unidades. Estaban sobreconfiados, al igual que lo están ahora con GTA 6. Pero todo cambió cuando un modder holandés descubrió una polémica que los hundiría hasta el punto en que uno de sus fundadores, Dan Houser, pensó que no iban a lograr salir de esta. En este video vamos a abarcar la historia oculta detrás de la saga GTA, cómo Rockstar revolucionó los videojuegos, las polémicas que fueron surgiendo en su camino y cómo casi lo pierden todo por el atrevimiento que les llevó a la cima. De la rebeldía y revolución a prácticamente ser los dueños de la industria con uno de los videojuegos más rentables de la historia. Mi nombre es Bastian y bienvenidos a mi canal. Comencemos. Si les gustaría apoyar el contenido del canal, tener una mención al final de los vídeos y ver los vídeos antes que nadie, por lo general un día antes, en la descripción y en el comentario fijado está el link a miembros del canal. Esta historia comienza con dos hermanos, Sam Houser y Dan Houser. Ambos crecieron en un ambiente muy artístico y rebelde en el Londres de los años 70 y 80, con gran influencia de sus padres. Su padre fue un abogado, talentoso saxofonista y dueño de un club de jazz que también salió en GTA 4 interpretando a un NPC, y su madre, en su época, fue una actriz bastante conocida, destacando su papel en Get Carter junto a Michael Caine, actor legendario en Inglaterra y que probablemente conozcan por ser Alfred en la trilogía de Batman de Nolan. Los hermanos estuvieron obsesionados con dos cosas desde pequeños, la música y el cine. Sam Houser específicamente era el más activo e insistente con el cine de gangsters, el hip hop y la cultura estadounidense. Dan era más de intereses literarios, pero Sam lo obligaba a jugar videojuegos desde bien pequeño, poniéndole un mando en la mano aunque él no lo quisiera. Eventualmente, Sam Houser consiguió un trabajo en BMG tras acompañar a su padre a una cena con un ejecutivo de marketing. El ejecutivo se preguntaba por qué no podían calar en las audiencias más jóvenes, y Sam, con su personalidad tan directa y entusiasta, le dijo que necesitaban sangre fresca, gente más joven en el negocio, no solo ejecutivos con una edad mínima de 40 años. Aunque le pareció algo loco, esta pasión le gustó al ejecutivo, por lo que decidió llevárselo a trabajar con él y el resto es historia. Buenas épocas en las que te contrataban por tener buenas ideas. Sam, más tarde, fascinado con los videojuegos, se pasó a la parte interactiva de BMG y se dedicaron a producir videojuegos junto a Dan desde esa posición, pero no lograban encontrar ese juego ideal, un producto rebelde que respondiera a las tendencias de la época. Pero contrario a lo que uno supondría, realmente la idea de GTA no vino de los hermanos Houser, sino de un pequeño estudio escocés llamado DMA, que hoy en día ha sido renombrado como Rockstar North con sede en Edimburgo, probablemente el estudio más importante de la compañía. La idea de este estudio, que también crearon los Lemmings, era intentar hacer un juego de temática más adulta y madura y dejar de hacer juegos familiares en sí. Recientemente habían trabajado con Nintendo y no había sido una buena experiencia. Habían desarrollado un prototipo llamado Race and Chase que trataba de ladrones contra policías, aunque más tarde acabaron dejando solo la parte de los ladrones porque era mucho más divertida. Le presentaron la idea a los hermanos Houser, que también estaban a muerte con esta visión más madura y rebelde del medio, y les encantó, pero pusieron una condición: no podía llamarse Race and Chase, debían cambiar el nombre a Grand Theft Auto. No hay motivos concretos de por qué decidieron que fuera Grand Theft Auto. Una película un par de décadas atrás había tenido el mismo nombre y había popularizado el término, que en el Código Penal de Estados Unidos se refiere a robo de un vehículo automotor. De hecho, el que hizo esta película, Grand Theft Auto, quiso hacer un remake de la misma, pero Take-Two tiene los derechos de la marca, por lo que no le dejaron hacerla. Este primer GTA está ambientado en Liberty City, probablemente la ciudad que más se ha visto en la saga, y no es casualidad. La principal sede de Rockstar está en New York precisamente. También estaba la ciudad de San Andreas y Vice City, curiosamente las tres ciudades que acabarían siendo más frecuentadas en la saga. Esta primera entrega contaba con varios protagonistas, cosa que veremos de vuelta en la quinta entrega. Nos toca hacer de matón a sueldo que busca abrirse camino en el submundo criminal de estas ciudades ficticias inspiradas claramente por sus contrapartes de la vida real. Podías robar coches, disparar a gente, vender droga y te premiaban por ello. Y a partir de aquí se ve un elemento clave en toda la saga. Si bien la idea era poder cometer crímenes en una ciudad de estilo sandbox y divertirte con ello, también era innegable que había un toque de sátira a la cultura estadounidense por parte de los hermanos Houser, que eran precisamente británicos y veían todo esto desde lejos, entre la fascinación y la crítica. Eventualmente se mudaron a New York, pero claramente seguían siendo unos... Ya en su época se criticaba estas primeras entregas por el aspecto gráfico. Esa vista isométrica era anticuada para el momento. Y esta visión de que Rockstar siempre está a la vanguardia gráfica no llegó hasta 2008 con GTA 4. Cuando salió San Andreas ya estaba anticuado gráficamente, aunque lo compensaron con dirección artística y libertad jugable. Además, también criticaron la falta de innovación del 2, y en general eran juegos no 100% pulidos, aunque muy entretenidos para la época. No eran perfectos, pero eran innovadores, atrevidos, y tenían la semilla del éxito: robar autos, divertirse
comportarse de formas moralmente cuestionables y un mundo donde podías hacer lo que se te antojaba. Tenía hasta un multiplayer local, y una de las mecánicas más conocidas de la saga surgió de un bug prácticamente. Al principio el juego estaba verde, no demasiado divertido en sí, pero en un momento notaron que los policías tenían un bug que hacía que se pegaran a tu coche al escapar de ellos, lo cual se les hizo muy divertido y acabaron incorporándolo al juego como mecánica. Y muchas de las mecánicas más divertidas de la historia de los videojuegos han surgido de bugs en sí. Un detalle curioso es que tenía un sistema de vidas en lugar de la típica barra de salud a la que acostumbramos hoy en día. Al principio se estipuló que el juego tardaría 18 meses en ser desarrollado, pero acabó tardando 30. Ya terminado el juego, contrataron a un ex publicista para que le dé una especie de mala prensa al videojuego por ser demasiado adulto, gamberro y todo eso, lo cual obviamente hizo que los adultos se escandalizaran y los niños tuvieran aún más ganas de jugarlo, y así se descubrió la serie Grand Theft Auto para ellos. A esto se le conoce como efecto Streisand, que es un término acuñado para cuando el intento de censurar algo tan solo hace que haya más demanda de eso. Fue básicamente un rage bait de manual, como cuando en Twitter ponen algo obviamente equivocado para farmear respuestas y así cobrar de verificado. Es muy fácil culpar a los padres, por lo menos en estas dos primeras entregas, por comprarles videojuegos con calificación M para adultos, pero antes no se imaginaban que los videojuegos pudieran llegar a contener este nivel de violencia. Una misión consistía literalmente en prender fuego a una estación de policía, o te daban dinero por matar a una mayor cantidad de gente. Los videojuegos, aunque con claras excepciones, en el ojo público solían tener la imagen típica de plataformero tipo Mario, y no fue hasta que llegaron juegos como Doom, Mortal Kombat y el propio Grand Theft Auto que los padres se dieron cuenta de que tal vez había que revisar la calificación por edad. De hecho, el propio Mortal Kombat fue lo que llevó a que se creara esa clasificación por edad. Ya luego, con GTA 3 para adelante, que se siguieran quejando fue realmente estúpido. Pero al inicio, los padres pensaban que era un espacio seguro y que todos seguían la misma norma. Era una cuestión de época. Es como esa época oscura donde en YouTube Kids se veían esos vídeos de Elsa un tanto cuestionables. Posteriormente tocaba una secuela, pero se dio un pequeño lío entre medias. DMA, los desarrolladores de este primer Grand Theft Auto, fueron vendidos a Gremlin, luego esa empresa fue comprada por Infogrames. Take-Two compró BMG Interactive, donde trabajaban los hermanos Hauser, y los instalaron en una sede en New York, e Infogrames le vendió DMA a Take-Two. Es todo un poco lioso, pero este básicamente es el nacimiento de Rockstar Games tal y como lo conocemos. Rockstar Games fue fundada de las cenizas de BMG y sería la filial en New York, y luego de GTA 3, DMA Design sería renombrada como Rockstar North y posteriormente vendrían sus 12 filiales que se extienden hasta India. Trabajaron igual que trabajaban antes, aunque algunos de DMA se fueron luego de todo este lío, destacando especialmente el fundador y director creativo de GTA, David Jones. Con todo este lío de por medio, les tocó desarrollar GTA 2, que esta vez, sin contar con varios miembros claves del equipo, le tocaba refinar la fórmula vista anteriormente, con mucha gente que se fue en medio del desarrollo. Esta vez la ambientación era retrofuturista, algo que nunca volvimos a ver en la saga. La ciudad simplemente se llamaba Anywhere City, o sea, prácticamente como decir ciudad cualquiera. Se introdujo la barra de salud, pistolas eléctricas como si fueras el de Shark Boy y Lava Girl, se mejoró bastante el sistema de policías, con los SWATs y el ejército pudiendo venir a detenerte, etc. Pese a estas mejoras, recibió críticas mixtas. El apartado gráfico, si bien algo más pulido, no había avanzado demasiado, y era bastante continuista como juego en sí. En general, la saga, aunque divertida, no pasaba de ser algo tipo Postal, diversión tonta y entretenida, pero nada que fuera a marcar hitos legendarios. Las notas de estas dos entregas son de entre un 6 y un 7. Nada extraordinario, pero tampoco malos juegos en sí. Es como cuando Resident Evil seguía con la cámara fija con Code Veronica y el remake del 1. La gente pedía avances e innovación. Pese a las críticas, estas dos entregas fueron un éxito en ventas. Hasta la salida de GTA 3, la primera entrega había vendido 6 millones de copias y la segunda solo 2, combinando entre sí 8 millones de copias vendidas. No se puede subestimar el éxito de estas solo porque los números que veremos a continuación hagan palidecer a estos últimos. Para esta época eran números muy sólidos que garantizaban continuar con la saga. Desde PlayStation, viendo los números que estaban generando, decidieron realizar un acuerdo de exclusividad para los próximos títulos de la saga. Para la nueva generación de consolas, DMA, ahora renombrada como Rockstar North, con unos 23 miembros, decidió revolucionarlo todo. Iban a mantener la libertad que hizo tan especiales a las primeras entregas, pero también debían resolver el pobre apartado técnico y gráfico de las mismas, por lo que, ahora sí, GTA iba a tener una entrega en 3D y tercera persona, esta vez ambientada en la ciudad que dio inicio a la saga, Liberty City.
pero esto no era nada sencillo por el momento. Pretender recrear una ciudad con tanto detalle a pie en consolas con tan poca memoria y velocidad de lectura era complicadísimo. Decidieron utilizar el motor Renderware, uno de los motores más utilizados por la época de la PlayStation 2. Probablemente muchos de tus juegos favoritos, sin que supieras, utilizaban este motor. Burnout, Black, Tony Hawk Pro Skater 3 y 4 y muchos juegos de Rockstar como Bully, Manhunt, a partir de aquí. Para resolver el problema de renderizar en tiempo real una ciudad llena de detalle, vehículos y NPCs, se dividió el mapa en sectores, los famosos chunks, y el mundo se iba cargando alrededor del personaje con asset streaming, en lugar de intentar cargar una ciudad entera de golpe. Esta técnica es clave incluso a día de hoy, puesto que para crear mundos virtuales tan impresionantes se recurre mucho a la misma, aunque cada vez con menos limitaciones para evitar el efecto de popping que era moneda corriente en estas entregas. También se utilizó niebla para cubrir distancias y otra técnica llamada LOD, Level of Detail, nivel de detalle para los hinchas de boca, que consiste básicamente en tener varios modelos para un mismo objeto, de más simplificado para que se pueda ver a la distancia sin consumir demasiado, a más detallado a medida que nos acercamos. Y esta técnica además es genial porque es precisamente como vemos los objetos en la vida real y ahorra muchísima carga a la consola. Desde este título se veían características increíbles para la época como un ciclo día y noche y un clima cambiante y dinámico, y esa era precisamente la gracia del juego, cómo lograba integrar tantas cosas que otros juegos de la época tenían que hacer por separado, y también asienta las bases de la saga en 3D, aunque varias fueran mecánicas vistas anteriormente, cosas como que los coches al voltearse se prendan fuego y exploten, el esquema de misiones típico de GTA y con algo de libertad para resolverlas, pintar el auto para despistar a la policía, etc. En la época fue todo un desafío traspasar una jugabilidad que funcionaba en 2D y hacerla encajar en 3D. En un principio, como se puede ver por las betas y contenido eliminado del juego, el mismo iba a contar con un apartado artístico mucho más vibrante y saturado que lo hacía ver como el típico juego de la época, pero luego cambiaron a una vibra más oscura y realista que encajaba mejor con el tema de mafias y la historia que se quería contar. Al principio se veía como Jak and Daxter. Esta vez intentó mejorar la historia, contando hasta con una técnica bastante avanzada para la época como el motion capture, pero claramente a Rockstar aún le faltaba para alcanzar el nivel de GTA 4 y Red Dead Redemption más tarde. El protagonista era mudo para facilitar las cosas y la historia era una excusa que estaba entre medio de rendir homenaje al cine y hacer locuras por la ciudad. Se puede notar claramente la diferencia entre el tamaño del guión de GTA 3 y el del 4. Ya estaban suficientemente preocupados con intentar llevar esta saga al 3D. Antes de GTA 3 existían obviamente intentos de mundo abierto, pero como una regla de marketing indica, si no puedes llegar primero tienes que hacerlo mucho mejor que el primero. Y así ha sido siempre en la industria. Algunos siempre llegan primero por adoptar una nueva tecnología apresuradamente o por innovación, como el caso de Alien Resurrection y Halo. Uno llegó primero a implementar el esquema de controles de shooters en consola, pero el mérito se lo llevó otro porque fue simplemente que mejor lo implementó dentro de un juego sobresaliente de por sí. La industria suele seguir al que demuestra cómo hacer mejor las cosas. Antes de GTA 3 estaban Ocarina of Time, que ya proponía espacios abiertos aunque limitados, Shenmue, que llegó 2 años antes y propuso un mundo muy interactivo y meritorio para la época, y Driver, que si bien no te permitía bajarte del auto a liarla, sí que tenía un mundo enorme y revolucionario. Pero GTA 3 permitió todo eso mezclado con un toque de gamerrismo que encajó perfectamente con el público objetivo de videojuegos de la época. GTA 3 estaba basado en películas como Hit o en series como Los Soprano, la cual acabó siendo una influencia bastante grande en la saga GTA en general, porque también influenció a GTA 4 y 5 posteriormente. De hecho, nunca entendí por qué la gente no habla más de la influencia de Los Soprano en GTA, cuando es tan marcada y obvia que tuvieron que llegar hasta el punto de ponerle un psicólogo a Michael para que la gente empiece a hablar del tema. Las referencias cinematográficas en la saga GTA son muy importantes en términos generales. El cine de Michael Mann, con Heat y Miami Vice, Friday y Boys in the Hood, Scarface, el cine de gángster con el que crecieron los hermanos Hauser y que de hecho su propia madre estuvo en una película así. La identidad cultural de la saga GTA está fuertemente influenciada no solo por las ciudades y épocas en las que ambientan cada entrega, sino también por la amalgama de cine que dio forma a su estética. Hoy en día parece una minucia, pero en su época los juegos eran más de una temática o mecánica general. En Mario 64 eran plataformas, saltos y niveles interesantes, el Gran Turismo era conducción, Drive lo mismo pero en un mundo abierto, Zelda Ocarina of Time era una aventura semiabierta, Half-Life era un shooter narrativo, pero lo que realmente hizo especial a GTA era que podías hacer de todo. Había integrado montones de mecánicas dentro de un gameplay fluido, y ya nos acostumbramos a eso, pero el salto en libertad fue simplemente enorme para la época. Grand Theft Auto era demasiado ambicioso para ser verdad, y con entregas posteriores incorporaría más elementos de otros géneros como el RPG o físicas avanzadas como las de Half-Life 2. Claramente esto también supuso que no era el mejor en ninguno de estos apartados. No tenía ni la mejor conducción ni el mejor sistema de disparos, pero sí que eso no importaba nada frente a la libertad del mundo. Era una fantasía juvenil. También, con los gráficos ahora más avanzados que se podía mostrar con una cámara en tercera persona, empezó de vuelta el debate de la violencia.
violencia. No era la primera vez que veíamos este nivel de violencia. Mortal Kombat, un par de años atrás, fue tan violento que tuvieron que inventar un sistema de clasificación por edad para los videojuegos. Pero lo que hacía especial a GTA 3 es que podías ejercer esa violencia con total libertad contra peatones comunes y corrientes. Hoy en día la libertad es la moneda corriente de todo videojuego, pero a principios de siglo era algo inaudito. Para los adolescentes era rebeldía y disfrute puro. Para los padres conservadores de la época, algo inaudito que debe censurarse. Entre ellos estaba un personaje muy peculiar del que hablaremos a profundidad más tarde, Jack Thompson, un abogado que se dedicó durante años a denunciar a Rockstar intentando arruinarnos la diversión a todos por su puritanismo cansino. Como curiosidad, hay un docudrama británico relatando las controversias con GTA en el que el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, hace de Sam Hauser, las cosas de las que se entera uno. Pero en medio de la producción se dio un desastre monumental. El 11 de septiembre obligó a Rockstar a hacer cambios de último minuto para adaptarse a este evento que sacudió al mundo entero. Cambiaron el diseño de los coches de policía para que no sean tan parecidos a los de New York, recortaron un personaje llamado Darkel, que era un revolucionario terrorista, del cual también surgieron rumores de una misión en la que hacía explotar un autobús escolar, y otra misión con referencias a terroristas. También cambiaron la portada del juego porque era demasiado cruda luego de los eventos ocurridos. Esta portada se conservó en Europa, pero en Estados Unidos se adoptó el estilo de portada de cómic tan icónico que aún a día de hoy sigue utilizándose. Este, de hecho, fue diseñado en una tarde, y apenas un mes después del atentado, el 23 de octubre, lograron tener el juego en tiendas. Y cuando por fin salió a la venta y el público pudo conocer lo que Rockstar venía cocinando, ocurrió algo que ni en sus sueños los hermanos Hauser podrían siquiera haber imaginado. GTA 3 se convirtió en el juego más vendido de PlayStation 2 en su momento. Llegó a vender casi 15 millones de unidades y se convirtió en un fenómeno de masas nunca antes visto. Sí, hubo videojuegos que ya habían vendido más unidades que GTA 3 anteriormente, pero nunca uno con calificación M para adultos, sino más bien plataformeros y títulos que abarcaban un rango de público más amplio. Obviamente, como ya sabemos hoy en día, el público mayoritario de GTA sería gente joven, con padres a los que no les importaba comprarle un juego tan diferente a lo que deberían supuestamente estar jugando. Sin quererlo directamente, el juego claramente apelaba a fantasías juveniles. Los jóvenes estaban cansados de Pac-Man y plataformeros, y así también los desarrolladores, que querían que el medio en el que trabajaban fuera tomado en serio, aunque este éxito también le trajo problemas enormes e inesperados a Rockstar, puesto que los padres no se tomaron tan a bien el hecho de que sus hijos pasaran de estar coleccionando estrellas en Mario 64, atropellando civiles y moviendo el auto con prostitutas en GTA 3. Mal por ellos por comprarlo sin fijarse, claramente. Pero esto también era una declaración de intenciones por parte de Rockstar. Esto no era simplemente entretenimiento para niños, era una forma de arte y expresión legítima para desarrollar experiencias más adultas y maduras. Como el propio Sam Hauser dice en un correo para un colega, el concepto de que una tienda glorificada, Walmart, venga a decirnos qué podemos y no podemos poner en nuestro juego es simplemente inaceptable en tantos niveles. Todo este material es perfectamente razonable para un adulto, por lo que debemos continuar empujando para que nuestro medio sea aceptado y respetado como una plataforma de entretenimiento mainstream. Siempre nos hemos dedicado a empujar los límites, no podemos parar aquí. Y ese es también gran parte del legado de GTA. Sin GTA luchando contra la censura, muchos videojuegos violentos que salieron en años posteriores como God of War no hubieran tenido tantas libertades artísticas. Era gente que no jugaba videojuegos juzgando sobre qué podíamos consumir en este medio. La transgresión fue necesaria para legitimar el medio. Posteriormente al éxito de GTA 3, tocaba continuar expandiendo la saga. Y curiosamente, en lugar de tomarse su tiempo como es costumbre de la Rockstar de hoy en día, se sacaron una jodida obra maestra muchísimo mejor que la entrega anterior en apenas 9 meses. Grand Theft Auto Vice City originalmente fue planeado como una especie de expansión, pero acabó creciendo tanto que se convirtió en un juego aparte. Reutilizaron muchísimo código de GTA 3 y simplemente agregaron mucha más variedad de vehículos, armas y perfeccionaron todos los sistemas en general. A ver, obviamente este es un caso de crunch, pero no deja de ser asombroso lo que se puede lograr cuando el tiempo es tan limitado, pero la creatividad es tanta. No todo tiene que ser una experiencia milimétricamente diseñada desde cero para ser disfrutable. La saga Souls ha reciclado animaciones
animaciones desde su origen y eso le ha permitido sacar juegos muy seguido y de una enorme calidad. Vice City tiene muchísimas zonas un poco fantasmales y liminales que no les dio el tiempo a finalizar, pero al final le dieron el toque al juego. El juego está ambientado en la Miami de los años 80, aunque obviamente bajo el nombre de Vice City, una época de absoluta locura, crisis migratoria, narcotráfico, corrupción, violencia, el escenario perfecto para un GTA. Esto es algo que los hermanos Hauser querían hacer desde hace mucho, pero al inicio pensaban que iba a ser un fracaso. No fue hasta ver el éxito de GTA 3 que se decidieron a hacerlo. El juego en sí, como muchos de la saga, es un claro homenaje a sus referencias cinematográficas de forma aún más evidente de lo normal. Scarface, Miami Vice, Carlitos Way, y esa mezcla, junto a la belleza del Miami de los 80s, hizo que Vice City lograra algo que GTA 3 no conseguía con su ambientación oscura, ser icónico y especial. Incluso a día de hoy, el apartado artístico de Vice City es simplemente demasiado atractivo. Esa vez pasamos de un protagonista mudo a uno con bastante personalidad. Se decidió apostar fuerte por nombres potentes del cine para realizar la actuación de voz en el juego. Ray Liotta como Tommy Vercetti, que es más conocido por ser el protagonista de Goodfellas, Danny Trejo haciendo de Danny Trejo, hasta tuvieron un actor de Miami Vice, Philip Michael Thomas, interpretando un rol similar al de la serie. Y como ya se estaba volviendo costumbre en la saga, Vice City volvió a romper todos los récords. Fue el juego que más rápido se había vendido hasta entonces, uno de los tops de ventas en PlayStation 2 con 14,2 millones de copias y en global acabó vendiendo 17,5 millones de unidades entre todas las plataformas. La crítica lo adoró, con notas que no bajaban del 9,5 y recibiéndolo como una muy mejorada secuela del aclamado GTA 3. Obviamente Rockstar no se iba a ir sin polémicas esta vez. Entre que se consideró de mal gusto la representación de los haitianos y la típica crítica por la violencia, esta vez culpándolos de un asesino que jugaba Vice City y dijo: la vida es como un juego, todo el mundo debe morir en algún momento. Como siempre, la corte desestimó el caso por ser una tontería. Posteriormente a esto, Rockstar se tomó 2 años para cocinar el que sería, ahora sí, el juego definitivo de la era 3D de la franquicia, GTA San Andreas. 75 desarrolladores y 10 millones de presupuesto se juntaron para crear una de las mayores obras maestras de la historia del medio. Esta vez se conocían todas las mañas de la PlayStation 2, por lo que con esa experiencia podían explotarla hasta puntos que nadie nunca hubiera imaginado por aquella época, y aún a día de hoy se siente increíble. GTA San Andreas nos coloca en medio de las guerras de bandas que alcanzaron su punto más álgido en la época de los 90s en Los Ángeles, la cultura del gangsta rap, el choque entre costa este y oeste, los Bloods contra los Crips, los disturbios en Los Ángeles. San Andreas bebió muchísimo de una de las épocas más interesantes, pero también más sangrientas de la industria musical y la cultura estadounidense. Incluso miembros del equipo se metieron en barrios peligrosos para investigar y recrear lo mejor posible la ciudad, pero no les bastó con esto. Anteriormente centraron la acción en una sola ciudad dividida por zonas. Esta vez decidieron realizar la locura de encajar 3 ciudades enormes, San Andreas como Los Ángeles, Las Venturas como Las Vegas y San Fierro como San Francisco, y conectarlas entre sí con pueblitos, zonas rurales, desiertos y bosques enormes en los 32 MB de RAM que tenía la PlayStation 2, entre 4 a 6 veces más grande que el mundo de GTA 3 o Vice City. Pero no fue solo tamaño por tamaño, se aseguraron de que cada zona fuera distinguible y que se sintiera divertida de explorar, con pequeños misterios y zonas interesantes por todas partes. GTA San Andreas expandió absolutamente todo de forma que hasta el día de hoy se siente como un juego demasiado masivo y del que siempre se puede descubrir algo nuevo. Si no, métanse en el canal de Trolencio. Tuvieron apenas 2 años para hacer funcionar 3 ciudades, montones de armas, NPCs, una variedad enorme de vehículos que hasta GTA V le costó varios años llegar a alcanzar, una historia extensísima y montones de mecánicas que incluso a día de hoy no se han vuelto a ver, como el agregado del toque RPG con el sistema de gordura, resistencia, sex appeal y demás. Había una cantidad absurda de minijuegos, ahora podías nadar por fin, aprender distintos estilos de combate, tener novia. Es simplemente ridículo el nivel que alcanzó GTA San Andreas en 2004. La capacidad de personalización hizo que este juego fuera prácticamente como una segunda vida de por sí. Era un juego simplemente infinito. Este fue el juego con el que Rockstar demostró que no solo eran una de las mejores desarrolladoras de videojuegos en general, sino que estaban a un nivel simplemente inalcanzable para el resto de la industria. En este punto habían empezado a surgir muchos clones de GTA, pero ninguno estaba a la altura de la saga que lo empezó todo. La música siempre ha sido parte fundamental de Grand Theft Auto, desde la primera entrega podía verse, pero para Vice
Vice City y San Andreas se llevó todo al siguiente nivel. No solo era buena música en general, sino que también ayudaba muchísimo a la inmersión en estas recreaciones de época. GTA San Andreas también contó con una de las mejores selecciones musicales vistas en videojuego alguno. ¿Quién nos recuerda a Radio Los Santos con Ice Cube cantando It Was a Good Day de fondo? Pues yo no, porque me bajaba la versión pirateada y sin radios de Capital Sin y la intro sonaba así. Claro, luego no entendía por qué tanta gente hablaba de la radio de este juego. Yo pensaba que los coches no tenían radio y siempre se sentía un poco raro. Siempre me pregunté cómo le hicieron para conseguir tal cantidad de temazos para un videojuego en una época donde era raro ver juegos con muchísima música licenciada. Y un detalle del que me acabo de enterar, pero que tiene sentido, es que precisamente los hermanos Hauser comenzaron en la industria musical en BMG y probablemente usaron esos contactos para conseguir tratos que de otra forma nunca hubieran logrado. GTA San Andreas fue, en última instancia, la culminación de los esfuerzos que Rockstar venía realizando desde que en 1997 se publicó la primera entrega de la franquicia. Aprovecharon absolutamente toda la capacidad de la PlayStation 2 hasta límites que posiblemente ni la misma Sony hubiera imaginado e hicieron el que hasta entonces era el mundo abierto definitivo. No había comparativa con San Andreas. Era simplemente demasiado grande y ambicioso. Hacía quedar a juegos tan increíbles como Vice City en pañales, sin contar la pobre competencia que se tuvo que cruzar con tal mastodonte. Y GTA San Andreas fue un éxito sin precedentes. En PlayStation 2 vendió 17,3 millones de copias, manteniéndose como el videojuego más vendido de la consola, y en general sus ventas alcanzaron las 27 millones de copias. Llegó a posicionarse en su momento como el quinto videojuego más vendido de la historia, batiendo todos los récords tanto de Rockstar como de la PlayStation 2. Pero tanto éxito conllevaba un riesgo, y esa cultura tan libre y alocada que los hermanos Hauser cultivaron en su compañía y que los llevó a la gloria absoluta con esta entrega, se les vino en contra. Un día, un modder holandés, Patrick Willenborg, trasteando con el código del juego, se encontró con una funcionalidad oculta. Luego de tener citas con tu pareja en el juego, podían invitarte a la casa a tomar un café caliente. Y ya se imaginarán lo que pasaba. Podías hacer el ñiqui ñiqui en distintas posiciones y con todo el lujo de detalle que los modelos de baja calidad de este juego permitían. Esto no fue cosa de un empleado que tenía tiempo libre y decidió hacer esto. Fue una dirección creativa muy clara por parte de Sam Hauser, que quería empujar al límite los tabús en el medio, pero que al final tuvieron que ocultar al darse cuenta de que si dejaban esta funcionalidad en el juego, la ESRB calificaría el juego como solo para adultos y muchas tiendas no querrían venderlo o lo tendrían apartado en la sección para pervertidos, lo cual significaría la ruina total en cuanto a ventas. Pero como quitar algo como esto no es nada sencillo, porque puede llegar a romper otras partes del código del juego, sobre todo uno tan masivo como este, simplemente lo ocultaron rogando que nadie lo encuentre. Obviamente un cabrón lo encontró y se les vino el escándalo más grande de la historia de la compañía. Recientemente Dan Hauser, en una entrevista, dijo que tenía miedo de que la compañía tuviera que cerrar durante toda esta controversia, y no es para nada exagerada su afirmación. De hecho, como todo esto estaba ocurriendo mientras desarrollaban GTA 4, el aura oscura y sombría de ese juego también puede atribuirse a estas tensiones que vivía la compañía. También, este caso le dio combustible perfecto a la ira del mayor fan de Rockstar, Jack Thompson. Jack era un abogado de Florida con una obsesión particular: regular la moralidad en los medios de expresión. En su época era conocido por denunciar radios que se estaban pasando de rosca con lo que transmitían, y logró multar a una radio de Miami por obscenidad. Una anécdota cuenta que quisieron revocarle su licencia como abogado por ser demasiado pesado en sí, bajo el argumento de que podía tener una enfermedad mental, y en el examen psicológico resultó que no tenía nada de malo, simplemente tenía demasiada obsesión con la moral. Se sentía un cristiano elegido para ir en contra de la indecencia. Esto llevó a que él mismo afirmara que era el único abogado en Florida al que le habían comprobado que estaba sano mentalmente. Tenía gracia el tipo. Spoiler, unos años más tarde, en 2008, se cansaron de él y le inhabilitaron su licencia permanentemente. Recientemente, luego de décadas de cruzada contra los videojuegos, llegó a calificarlos como la mejor herramienta educativa jamás creada. Las vueltas que da la vida. Al ver la controversia de GTA San Andreas, saga con la que llevaba años luchando, esta vez tuvo un buen motivo para pelear. Se convirtió en una especie de líder en contra de Rockstar, impulsando demandas multimillonarias. En 2003, unos niños en Tennessee asesinaron a un par de motoristas y luego dijeron que fue por culpa de GTA 3, y debido a esto las familias de los motoristas demandaron a Rockstar por 259 millones porque claramente era culpa de Sam Hauser que las criaturitas jugaran a un juego con calificación M para adultos. Y Jack hasta quiso llevar a la FTC a que investiguen a Rockstar por fraude. Era la tormenta política perfecta. Nadie entendía lo que significaba
pensaba que ese código realmente estaba oculto y no se podía llegar por métodos normales. Solo querían ir contra Rockstar como chivo expiatorio por los problemas de la sociedad estadounidense. ¿Para qué cuidar adecuadamente de tus hijos o tener una visión no sesgada del asunto si puedes culpar a los Nintendo de todo? Hasta la propia Hillary Clinton se dedicó a hacer campaña en contra de Rockstar y los videojuegos. Y la verdad es increíble el nivel de hipocresía de la política estadounidense. Por un lado, supuestamente se preocupaban por los niños y por otro andaban de juerga con este asqueroso tipo. Indignación selectiva. Las consecuencias de todo esto llevaron a que GTA San Andreas acabara siendo recalificado como Adults Only, solo para adultos, lo cual generó pérdidas multimillonarias para Rockstar y Take-Two, y de paso pagaron $20 millones en multas cuando el juego costó $10 millones para producirlo. Tuvieron que detener la producción de nuevas copias del juego para preparar una versión family friendly, donde solo pudieran arrancarle la cabeza a escopetazos a la policía, pero al menos no había escenas candentes. Al final zafaron por poco de esta controversia, y GTA San Andreas fue el juego más vendido de la PlayStation 2 de todas formas. Si bien todo esto da la sensación de que los padres estaban escandalizados en todo Estados Unidos, la realidad es que era más bien una minoría ruidosa. Muchos comprendían que sus hijos no debían jugar a esto y que se exageraba demasiado el tema. Al igual que con lo que está pasando con la demanda Valve en el Reino Unido, hay grupos políticos que se arrogan la representación de absolutamente todo un colectivo para lograr sus objetivos particulares. No es nada nuevo. Si la gente fuera tan estúpida, Rockstar no estaría de pie a día de hoy y sus oficinas estarían quemadas. Tener dinero, vaya a saber Dios de dónde, para empezar una demanda en representación de un grupo no significa que lo representes. Y ya muy relacionado con esto, cabe tocar el tema del impacto que tuvo el juego en las generaciones más jóvenes. Porque por mucho que Rockstar no tuviera la intención de que estos juegos sean para niños, inevitablemente acabaron cayendo en manos de muchos. Y esto, no se puede negar, es también debido a la bola de nieve que se venía formando desde que el publicista que contrataron hizo marketing del juego a través de la polémica y el efecto Streisand. GTA 3 y Vice City fueron exitazos, sí, pero con San Andreas la cosa se descontroló hasta el punto en que a día de hoy es el principal juego de la infancia de muchísimos jóvenes. Con la nueva generación de consolas, Rockstar no se quiso apurar y se dedicaron a ver cómo podían llevar la saga al siguiente nivel. De mientras sacaron Vice City Stories y Liberty City Stories para la PSP, sacados un año después para PlayStation 2, que expandieron lo ya visto en las entregas ambientadas en esas respectivas ciudades. Estos juegos tenían la intención de ver hasta dónde podían llevar la potencia de las portátiles, y especialmente Vice City Stories fue increíble porque logró integrar varias de las mecánicas de San Andreas en una consola tan pequeña como esa, pero esto no era nada en comparación con lo que de verdad se estaba cocinando tras bambalinas. Un grupo de 220 desarrolladores principales y más de 1000 entre testers y demás se involucraron en el desarrollo del, ahora sí, GTA de nueva generación. Grand Theft Auto 4 se volvió la entrega numerada, tal vez para representar que este es el mayor cambio para la saga desde la tercera entrega, y durante casi 4 años, con un presupuesto de más de $100 millones, convirtiéndose en el momento en uno de los juegos más caros de la historia, se trabajó en este título. Se decidió para esta nueva generación abandonar el motor renderware porque EA compró los derechos del motor junto a Criterion Games, y contar ahora con un motor desarrollado en casa por Rockstar San Diego específicamente para los propósitos de la compañía, el Rage, Rockstar Advanced Game Engine. Y la primera vez que lo veríamos en acción no sería en todo su esplendor con una nueva entrega de su saga más aclamada, sino en un juego de tenis de mesa. Marty su primo hubiera estado orgulloso. También se decidió dar un paso adelante en una tendencia que la industria estaba teniendo pero Rockstar ignoraba: las físicas realistas. Half-Life 2, el mismo año de salida de San Andreas, contaba con físicas espectaculares con las que el título de Rockstar no podía ni siquiera aspirar a competir. Pero ahora le iban a sumar ese toque que faltaba con un motor de animación, Euphoria. Esto permitió que ahora todo el escenario no fuera simplemente una puesta en escena para hacer nuestras tonterías. Ahora podíamos dispararle en las rodillas a policías para hacerles perder el equilibrio, o saltar de vehículos y jugar a ver quién salía propulsado más lejos. El mundo se sentía mucho más verosímil, realista y vivo. Podías agarrar objetos del suelo, deformar vehículos hasta dejarlos irreconocibles, y los autos tenían una conducción mucho más complicada y realista. Además, se agregaron pequeños detalles como el teléfono, quedar con amigos, entrar a internet desde cibercafés. La televisión ahora tenía una programación bastante extensa y entretenida. Compensaron el mapa pequeño con un mundo mucho más interactivo. Otro aspecto importante de esta entrega es que se ambientó de vuelta en Liberty City. Para dar el salto a 3DS
sirvieron de New York, y esta vez volvieron a las raíces para dar el mayor salto adelante de la saga desde entonces. Miles de fotografías fueron tomadas por miembros de Rockstar para capturar con fidelidad la ambientación de una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Esto es costumbre de Rockstar cada vez que van a sacar un nuevo juego, porque en sí la saga claramente no hace una recreación uno a uno de cada ciudad, sino que intenta imitar sus vibras con un mapa personalizado para que sea más divertido de recorrer. Si no, tendríamos Los Ángeles en el Anuar, una impresionante recreación, pero que no ofrece mucho más allá de eso. En general, GTA 4 es Rockstar poniéndose al día con las tendencias del gaming que llevaban años de distancia con respecto al anticuado gameplay de los GTA. Se implementó el sistema de coberturas de Gears of War e incluso lo mejoraron haciendo que ahora sea más dinámico. Podías esconderte detrás de unas cajas o muros que podían romperse o detrás de coches. Los vehículos se deformaban de forma realista. El propio Nico tenía un movimiento mucho más realista. Es la apuesta de Rockstar por el realismo en los videojuegos. Aprovecharon las capacidades de las consolas de nueva generación para dar un aire fresco a la saga. Esto no fue todo ventajas, puesto que muchas mecánicas y cosas interesantes que GTA San Andreas había introducido anteriormente fueron eliminadas en esta entrega para centrarse en lo fundamental. El mapa ya no era tan variado, contando únicamente con una ciudad, aunque muy detallada. No había aviones, el dinero no servía para mucho, no podías personalizar tus coches y Nico no era tan moldeable como CJ. Pero al mismo tiempo, el juego lo compensaba al hacerlo sentir parte natural de la ambientación. Nico tiene una personalidad bien definida y Liberty City rebosa estilo y personalidad en general. Sacrificaron la cantidad por la profundidad. El juego nos pone en los zapatos de Niko Bellic, un inmigrante eslavo que huye de su tierra natal por las guerras yugoslavas que atormentan su mente y en búsqueda del sueño americano que su primo Roman promete en Liberty City. La trama está inspirada principalmente en la película Brother de 1997, una cinta rusa que nos relata la historia de un excombatiente chechenio que es enviado a San Petersburgo para reencontrarse con su hermano, quien supuestamente es un empresario de éxito, pero en realidad es un asesino a sueldo que trabaja para la mafia local y lo involucra en el negocio. Otro cambio significativo fue la ausencia de estrellas dentro del reparto principal del juego. Rockstar, luego de sus anteriores malas experiencias con actores difíciles de tratar como Ray Liotta, como Tommy Vercetti, o el actor de CJ, John Mailey, que exigía regalías por el éxito del juego pese a no estar estipulado en su contrato, decidió cortar lazos con las grandes estrellas y apostar directamente por un cast de perfil más bajo. Aunque en un principio sí que intentaron fichar a la principal inspiración para Niko Bellic, Vladimir Mashkov, fueron rechazados porque el actor no se tomaba en serio los videojuegos en ese momento y quería hacer más teatro. Una pena, la verdad. Pudo ser un actor más al que Rockstar le pagó poco y podía tener publicidad gratis como Alfonso Obregón por Rec. Al final se decidieron por el talentoso Michael Holick, que dio una actuación memorable como Niko Bellic. Y GTA 4, como no podía ser de otra manera, fue un éxito descomunal. Batió todos los récords de rentabilidad posibles. Tan solo en su primera semana generó $500 millones y en total tuvo 25 millones de copias vendidas. Pero es un poco tramposa esa cifra porque solo cuenta hasta la salida de GTA V en 2013. Por lo que en este punto, 13 años después, deben haber varias millones de copias más aún sin contar. Es posible que GTA 4 haya vendido incluso más que GTA San Andreas. Luego de esto se amplió este mismo juego y mapa con diferentes expansiones que nos venían planteando de antemano. The Lost and Damned fue la primera en salir y nos relató la historia de Johnny Klevitz, un motorista vicepresidente de su banda, al que le toca enfrentarse a su líder que está sediento de sangre. Pensándolo bien, es un poco similar a Arthur Morgan. La otra es The Ballad of Gay Tony, con un tono mucho más ligero y apelando a la diversión típica de Grand Theft Auto. En este juego somos Luis López, nombre estereotípico latino, asistente de Tony Prince, conocido como Gay Tony. El juego está mucho más centrado en el ambiente de la noche, con nuestro jefe siendo precisamente dueño de un club nocturno. Esta probablemente sea la mejor expansión del título original. Ambas conectaron sutilmente con lo relatado en la historia de Nico de diversas formas, e incluso nos cruzamos a los protagonistas de estas expansiones en la historia principal. Además, se agregaron varias mecánicas nuevas y cada expansión cambió el tono original de la obra, destacando The Ballad of Gay Tony por ser un precedente del tono que vendría para la siguiente entrega. Alrededor de la fecha de salida de GTA 4, Rockstar ya estaba empezando con los planes de lo que, en su momento, no podía ni siquiera imaginar lo que acabaría suponiendo para la compañía e incluso para la industria de los videojuegos. GTA V. Hauser tuvo la idea de contar con 3 protagonistas, entusiasmado por lo que la saga venía haciendo con esas historias interconectadas e incluso expansiones con la cuarta entrega. Esta vez, Rockstar hizo el mayor esfuerzo de su historia para poder sacar un juego adelante. 1000 personas aproximadamente trabajaron en GTA V. Para que se den una idea, hubo 75 miembros en el equipo principal de GTA San Andreas trabajando durante 2 años y con un presupuesto de 10 millones. GTA V costó $265 millones por un periodo aproximado de 5 años
años de producción. Ojalá GTA 6 hubieran sido 6 años. Al igual que con esa entrega, se volvía al estado de San Andreas, aunque esta vez contando únicamente con una recreación simplemente alucinante de Los Ángeles como principal ciudad del juego, y un conjunto de pueblos, bosque, campo y montaña abarcando la otra parte del mapa. Y si GTA San Andreas fue el culmen de lo aprendido en la sexta generación, GTA V fue lo mismo para la séptima, tan así que hasta el juego salió rozando la fecha de salida de la octava generación. GTA V juntó todo lo que la saga venía haciendo desde hace 16 años y lo llevó al siguiente nivel. Y aquí podemos notar una tendencia a la saga. Nunca estuvo a la vanguardia de muchas mejoras de la industria. Rockstar tardó bastante en hacer el juego perfecto en sí. Los primeros GTA estaban anticuados técnicamente. La era 3D tenía unas mecánicas pasables, pero que se quedaban cortas frente a juegos que lo estaban cambiando todo como Resident Evil. GTA 4 fue la mayor mejora de la saga, pero perdió muchas mecánicas y libertad que tenían en la era 3D con tal de centrarse en perfeccionar unas pocas. Era más minimalista en sí. Apostaba más por la diversión con las físicas antes que por la personalización y el toque RPG. Y ahora GTA V llegaba para ser la culminación de todas las ideas que Rockstar venía explorando desde que inició la saga. La variedad de vehículos volvió, los minijuegos y actividades divertidas fueron expandidas con respecto a la anterior entrega. El apartado gráfico ahora sí era brillante y prácticamente el tope de la industria por entonces. Fue una respuesta a las críticas hacia GTA 4. Agregaron una mecánica completamente nueva con los 3 protagonistas y sus habilidades especiales. El mapa, aunque criticable, fue el más grande de la saga. Los tiroteos se inspiraron de Max Payne 3 y mejoraron enormemente, aunque también se volvieron demasiado fáciles. Las misiones habían mejorado muchísimo con una campaña espectacular y funciones quality of life como repetir la misión desde un checkpoint, e incluso implementaron animales por primera vez en la saga, sin contar cosas como las palomas de GTA 4. GTA V lo tuvo todo y no le faltó nada, excepto una historia mejor pulida y tal vez en un poco más difícil. Hoy en día tal vez estemos cansados de GTA V y con justa razón, pero cuando salió recuerdo que todos lo veíamos como un sueño hecho realidad. GTA 4 es más apreciado ahora, pero en su día era el juego al que le faltaban muchísimas cosas del San Andreas y era excesivamente oscuro. La gente quería un GTA de nueva generación de los de antaño, con bromas tontas, tono ligero y muchísima libertad, y GTA V fue justamente eso. Y si bien GTA ya vendía una barbaridad de por sí, ni en Rockstar se hubieran imaginado la dimensión que iba a cobrar todo con esta entrega. GTA V logró en apenas 24 horas rentabilizar toda la inversión y multiplicarla por 3, generando 815 millones de dólares. Rompió 7 récords Guinness, se convirtió en el producto de entretenimiento que más rápido se ha vendido en la historia y es, a día de hoy, el segundo o tercer videojuego más vendido de la historia con un total de 225 millones de copias. Es uno de los videojuegos más rentables de la historia, generando cerca de 10.000 millones de dólares por sí solo, gracias también, no lo vamos a negar, al éxito de GTA Online. Aunque también, con el que fue pico de la franquicia, llegó a su vez la caída, puesto que Rockstar y principalmente Take-Two, al sacar GTA Online, olió el dinero tal y como un tiburón huele la sangre. Y combinado con los tiempos de desarrollo cada vez más largos de la industria, han sido la excusa perfecta para dejar la saga más rentable de los videojuegos en stand-by durante ya casi 13 años. GTA Online ha sido la gallina de los huevos de oro de Take-Two, llevando a que literalmente la mitad de la historia de Rockstar como compañía se haya dedicado simplemente a exprimir este modo. Sí, claramente, no nos vamos a engañar, hubo un juego increíble y que es mi favorito de todos los tiempos, entre medias, como Red Dead Redemption 2, que tuvo un presupuesto brutal e involucró a todos los estudios de Rockstar, pero sería ingenuo creer que llevan 13 años de demora entre entregas simplemente porque tuvieron que hacer Red Dead Redemption 2. GTA Online es una máquina de imprimir billetes como pocas veces se ha visto en la industria, y eso puede llevar a cosas increíbles como Red Dead 2, pero también ha hecho que Rockstar se vuelva una compañía cómoda y poco innovadora. Los recursos que pudieron haber ido a expansiones de la historia del 5 o a desarrollar GTA 6 se fueron en crear misiones para el online, que ya parece un GTA aparte en este punto. Es como si From Software, en lugar de trabajar en nuevas entregas, se dedicara a sacar actualizaciones online para Elden Ring durante 13 años hasta que salga la segunda parte. GTA Online no es un reemplazo para un nuevo GTA, es simplemente aprovechar la posición única de la compañía en los juegos de mundo abierto y con la marca GTA para exprimir todo lo posible a los jugadores. La idea es sacar con cada lanzamiento una nueva máquina de generar billetes como lo fue GTA Online, y como vieron que Red Dead no era tan masivo, simplemente lo abandonaron. Lejos quedaron los días de IPs originales y empujar los límites de los videojuegos con cosas como Manhunt, Bully, Midnight Club, The Warriors, etc. Y GTA 6 será la prueba de fuego definitiva para ver si se han dormido en los laureles o han aprovechado todo ese tiempo para demostrar por qué son los mejores. Ya todo el tema de GTA Online, lo que va a pasar con GTA 6, podría dejarlo para otro vídeo. Este se me hizo mucho más largo de lo que tenía estipulado. En 2021, por el 20 aniversario de GTA 3, salió una remasterización de los juegos en la era 3D que fue simplemente paupérrima.
Mandaron a un estudio cualquiera llamado Grove Street Games a que haga trabajo sucio para ellos poder sacarse unos billetes fáciles, y usaron los ports de celulares como base para el fracaso. Además, también sacaron los juegos originales de las tiendas y tumbaron montones de mods gráficos que los mejoraban. Una muestra total de mala fe por parte de Rockstar. Pero todo este lío también da para video aparte, así que mejor no profundizar mucho. También, en los últimos años, Rockstar ha experimentado una salida de talento cada vez mayor, probablemente por diferencias creativas, el tema del crunch y un poco por cansancio de tantos años en la industria. Lo más significativo tal vez sea la salida de Dan Houser, quien, al ver que los ciclos de desarrollo se volvían cada vez más prolongados, los sentía abrumadores y estaba exhausto. Varios fundaron otras compañías luego de salir de Rockstar, y ya tenemos los primeros fracasos, como Mindside, que es de un productor de GTA, Leslie Benzies. También dicen las malas lenguas que es porque simplemente no están de acuerdo con GTA Online y su forma de manejar las cosas en general. Antes, Rockstar era mucho más creativa y vanguardista. Es raro que una compañía que solía sacar varios videojuegos al año de enorme calidad por cada uno de sus estudios ahora esté conforme con ni siquiera sacar en 13 años un juego de su franquicia más rentable, no sacar más juegos de sus mejores franquicias, nada de IPs nuevas y vender motos voladoras con misiles a $50. Y en lugar de nerfear esas motos voladoras, simplemente luego te venden la solución, te venden el veneno y el antídoto. Actualmente el mundo entero está esperando por el producto de entretenimiento probablemente más caro y también con más expectativas de rentabilidad de la historia, GTA 6. El juego, como de costumbre en la compañía desde la era HD, sufrió varios retrasos y un desastre inimaginable al tener su primer vistazo al mundo filtrado por un niño hacker con un Fire Stick. Sí, tan estúpido como suena. A veces la vida parece una misión del GTA. Hay otros eventos bizarros que rodean desde ya al lanzamiento del juego, como la vez en la que Rockstar anunció que X día iba a salir el tráiler 1 y el día anterior lo filtraron porque Rockstar lo había subido con antelación a su canal y el que lo filtró le puso una marca de agua de Bitcoin. El Joker de Florida los denunció por usar su imagen, se ve que nunca vio South Park y no entiende el concepto de parodia. Un tipo asesinó a su pareja y mientras la policía se lo llevaba, gritaba que no iba a poder jugar al GTA 6. A Rockstar le va a costar bastante hacer un mundo más absurdo que este en su nueva entrega. Esperemos que este juego salga bien, no tanto porque vaya a salvar a la industria, que está muy complicada, sino porque es muy importante que se reivindiquen las campañas de un jugador y los videojuegos hechos con mimo como el motivo por el cual nos enamoramos de la industria. De pequeños no soñábamos con completar misiones diarias en el Battle Royale o shooter de turno, sino con mundos enormes más allá de la imaginación, ultra detallados y llenos de aventura y misterio, mecánicas increíbles, pulidas y adictivas, historias que nos tuvieran al borde de la silla, con un medio que avance cada vez más hacia lograr la experiencia jugable definitiva. Esperemos que GTA 6 logre ser eso y más. De momento, toca agradecer por tantos años de entretenimiento, inspiración, creatividad y libertad a Rockstar. Aunque no debería, fue la infancia de miles de chicos y la inspiración para los desarrolladores del futuro. Su marca en la historia de los videojuegos es simplemente imborrable y le mostró a una industria entera y también a la política que los límites en este medio no existen. Aquí termina el vídeo, muchas gracias por ver y hasta luego.